Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o noches. He estado leyendo en estos días a un filósofo que no conocía, que es muy mencionado, es muy mediático, pero pues no tenía yo el acercamiento. Había escuchado que tiene muchas referencias a Hegel, a Marx, a Lacan, Jacques Lacan, pero no había podido encontrar algo o el tiempo para leer a este filósofo. Y este libro que he comenzado yo a leer es, se llama, lo estoy leyendo en PDF, se llama Chocolate sin grasa. Y pues es un libro cortito, no es muy grueso. Y es un libro de Slavoj Zizek. Bueno, se escribe con zetas, pero su pronunciación correcta es Zizek. Entonces, Slavoj Žižek. Eh, y este libro lo que nos habla es una crítica a la sociedad contemporánea, donde hay una serie de parámetros en los cuales pareciera que la misma sociedad es una sociedad permisiva en la que nos simulan la realidad como para, digamos, no sentirnos culpables. Pareciera que la culpa es un fenómeno que está presente en nuestra sociedad, en nuestra vida diaria, y de alguna manera se crean estas estructuras para nosotros poder no sentir esa culpa. Hay un artículo ahí pequeñito en el periódico The Guardian que habla sobre, justamente que se llama Chocolate sin grasa, y nos habla de esta referencia que tiene a esta, no en sentido literal, sino metafórico, ¿no? En el caso de que la sociedad nos ofrece cosas que no podemos, digamos, evitar, pero que también nos agregan este elemento de fuera de culpa, ¿no? Hay chocolates sin grasa, Coca-Cola sin azúcar, eh, café sin cafeína, cerveza sin alcohol. Entonces viene también ahí digamos, esta referencia a Jacques Lacan, este famosísimo psiquiatra francés. Y me pareció muy interesante porque nos habla de una distinción muy interesante entre lo que es el concepto de goce, que en francés se puede decir como jouissance, y el concepto de placer, que es el plaisir. Entonces, estos dos conceptos tienen una función y también un significado dentro de la teoría psicoanalítica. Y sus principales diferencias es que el placer, el plaisir, es, digamos, esa satisfacción de las necesidades y los deseos que tenemos nosotros seres humanos, pero dentro de los límites de la realidad. Esta necesidad está regulada por el principio del placer, que busca mantener un equilibrio eh, homeostático, es decir, evitando el exceso o el displacer. Es como llegar a un punto en medio. Jacques Lacan, lo vincula con el orden simbólico y con la ley, es decir, con estas referentes de lo simbólico y con la ley. Eh, es decir, con las normas sociales, la cultura, que es la que regula el deseo. El placer está mediado por la palabra, el lenguaje, las estructuras simbólicas que organizan la experiencia humana. Entonces, el placer es algo que puede ser alcanzado y se puede sostener dentro de estos límites de lo permitido por la sociedad, por la cultura, por el lenguaje. Mientras que el goce, que en francés sería jouissance, la jouissance, el goce es a eso que va más allá del placer, donde ya se asocia con una experiencia de satisfacción, pero una satisfacción que ya roza lo excesivo,
lo disruptivo, lo transgresor, en palabras de Georges Bataille, y que no está regulado por ningún principio de placer, o sea, sino que trasciende, o sea, es decir, va más allá. En palabras de Slavoj Žižek, lo que nos dice es que hay que tener cuidado con el goce, lo que él llamaría la jouissance propre, la jouissance propiamente hablando, es ese como ese goce o ese sentido que destruye a la persona. Probablemente la misma persona está eh, consciente o inconsciente de esa destrucción sobre sí mismo, pero no le importa porque él está disfrutando, o en su realidad personal está disfrutando mucho, pero no tiene ningún límite. Entonces, obviamente que este goce, esta jouissance, está relacionada completamente con el sufrimiento, con el dolor, con la compulsión a existir. Y se manifiestan síntomas como la angustia, las experiencias que desbordan a la persona. Y es una satisfacción paradójica porque implica tanto dolor, los extremos del dolor, como los extremos del placer. Entonces, de esta manera estamos viendo que el placer, mientras está enmarcado de los límites del lenguaje, de la cultura, de la sociedad, eh, se mantiene en el centro, no en los extremos. Y el goce desborda, el goce ya es una autodestrucción. Eh, y aquí lo manifiesta Slavoj Žižek con este articulito que se llama Chocolate sin grasa, porque propiamente nosotros vivimos en una cultura permisiva que lo único que busca es darnos ofrecernos, lanzarnos todas este consumismo que no está cuidando, digamos, ni nuestra salud, ni nuestro bienestar, sino que nos está llevando a estos límites, a estos placeres regulados, ¿no? Como él lo menciona, que es una cultura de capitalismo donde la, la culpa se trata de evitar, o sea, que no estemos ahí preocupados por la culpa. Esta sociedad en la que estamos es una sociedad en la que se tolera, se promueve y siempre y cuando sea saludable, es decir, con esta apariencia de saludable, ¿no? Que obviamente atenta contra nuestra estabilidad psíquica y biológica, incluso hasta atenta contra nuestra inteligencia. El chocolate sin grasa, eh, cerveza sin alcohol, eh, todas estas cosas que nos ofrece la cultura en la cual vivimos y que creo que vale mucho la pena seguir leyendo Slavoj Žižek porque tiene una estructura, digamos, un modo, un estilo de escribir que es muy provocador, es muy complejo porque habla es una crítica a la cultura actual en la cual vivimos en el mundo, pero que es una cultura consumista que promueve eh, el, el tener, pero el no, digamos, el no necesitar, sino tener por tener. Eh, Se relaciona mucho con otros filósofos y sociólogos franceses como Gilles Lipovetsky, como Jean Baudrillard. Y bueno, pues es también este pensamiento que tiene Slavoj Žižek con referentes como Marx, Hegel, Lacan, eh, y también mete referencias pues de películas, de noticias, de sucesos que están pasando en el mundo, política, eventos culturales
y son temas que son muy centrales en el pensamiento de Zizek, ¿no? Entonces, si pueden leer este librito, está muy recomendable para comprender un poco y reflexionar sobre si realmente lo que nos está diciendo Zizek tiene razón o no tiene razón. Vivimos en un mundo permisivo donde se promueve el tener, pero no el ser. Entonces, pues nada, se los dejo aquí y pues nos vemos en el siguiente capítulo o siguiente video.